Buenos días, mis hermanos, y hoy comenzamos la próxima clase que tenemos de la estructura del sermón. Y dentro de la estructura del sermón estamos viendo la introducción. Ya vimos el título, vimos el texto y estamos en la introducción de la estructura del sermón. Y vimos que la introducción no es más que la parte del sermón que lleva al discurso, siendo el fundamento del mensaje y preparando a la congregación para el discurso. Tiene un propósito, es despertar el interés de la congregación. Entre 5 o 10 minutos son claves. Vas a captar la atención de la congregación o lo vas a aburrir y vas a perder la congregación. Es muy importante que entiendas que la introducción tienes 50% del mensaje ganado, solamente al comenzar. Y hay 4 cosas importantes, y dentro de ellas 5 más en los últimos métodos, donde vamos a ver qué se debe hacer en la introducción. Y aquí vamos a tratar 2 temas que son claves. Estos 2 temas destruyen la estructura del sermón por completo o te ayudan a desarrollar ese mensaje. Y lo primero que debe hacer es introducción. Y esto lo han oído varias veces, porque yo cada rato lo digo de aquí del púlpito y quizás no lo entiendan. Pero han oído hablar de la cacería de conejos. Por eso dice ahí conejo, ¿eh? ¿Y qué cosa es cazar un conejo? Cuenta la historia que había un farmer, un campesino, que andaba en un caballo, estaba regando el trigo, sembrando la simiente, pero vio un conejo y se bajó del caballo y le cayó atrás al conejo a cazar al conejo. Hizo un desastre en la siembra, el caballo hizo otro desastre en la siembra. Al final nunca cogió el conejo. Se bajó del caballo, no cogió el conejo y todo fue un desastre. ¿Cuál es el punto del conejo? Si puedes matar al conejo montado arriba del caballo, no te bajes del caballo. Por eso le llaman cazar conejo. Y lo que quiere decir es que si tu mensaje es precisamente del caballo, no del conejo, no te bajes del caballo. Sigue arriba del caballo. Ahora, si tú vas a coger, si ves un conejo y te ves tentado, porque hay veces que te vienen cosas a la cabeza y necesitas soltarlas, ok, caza al conejo, pero mata al conejo. No dejes que el conejo te mate a ti y hagas un desastre en el sembradío. De eso se trata la cacería de conejos. A veces yo cazo conejos en los mensajes, pero trato de no bajarme del caballo. Después vuelvo a donde yo estaba, a seguir hablando del caballo, no del conejo. Y casi siempre hago alusión a ello, digo, es un conejito por ahí. Pero son conejos que a veces hacen falta. Yo digo, entre col y col una lechuga. A veces esas lechugas son importantes. Y son cosas que Dios te viene y suéltala. Es importante que lo digas. Pero no te bajes del caballo. Mata al conejo. Acaba de matar ese conejo. Es importante que mates al conejo, para que no hagas daño en el sembradío, para que no dañes tu sermón. Y eso es lo primero que debes hacer en tu introducción. Tú puedes ir atrás de un conejo, pero resuelve el problema del conejo y vuelve entonces otra vez a darle vida a tu sermón en el desarrollo. Lo otro que no debes nunca prometas lo que no vas a entregar. Aquí Jeff pone, por ejemplo, a un predicador muy famoso, Dr. Jack Hyles. Y él siempre decía en sus mensajes, este es el mejor mensaje que yo haya predicado jamás. No le prometas a la congregación un churrasco y después darle lechita. No le prometas a la congregación una bomba atómica y después un petardito de eso de $1 en
de los del 4 de julio. Porque no es así. Si vas a prometer algo, déjeme decirle, esta clase es importante. En esta clase van a aprender cosas que le van a ayudar a preparar sus mensajes en la realidad. A veces hablamos cosas empíricas, a veces hablamos cosas que no son tan prácticas, tan útiles como para preparar un mensaje y entregar a la congregación. Esta clase es sumamente importante, es clave. ¿Por qué? Porque te va a dar los temas más importantes que debes tocar para comenzar tu mensaje. El conejo es importante. No entregar a la congregación lo que no prometiste es importante. Si tú prometes algo, dale lo que tú prometes. Hay mucha gente que hacen esas cosas. Y cuando terminan el mensaje yo me quedo así, yo digo, bueno, no debes prometer lo que no vas a cumplir. La Biblia dice, es mejor cumplir y no prometer que prometer y no cumplir. Y más esto, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tiene cosas viandas, tiene carne. ¿Por qué siempre tienes que entregar lechita? Ya hay gente, hay hermanos en la iglesia que se meten la vida entera siendo bebés espirituales en Cristo. Hay que quemar etapas. Llega el momento que tú necesitas recibir alimento sólido. Cristo siempre debe ser el centro de la congregación, el centro del mensaje, el centro de tu vida. Y quiero que vayan conmigo a Gálatas 5, y esto está conocido en la teología como los 5 yos, los 5 yos de Gálatas. Y dice así desde el verso 19, Gálatas capítulo 2, a partir del verso 19 dice, porque yo por la ley estoy muerto a la ley. Yo estoy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí y yo vivo para Cristo. Dice, estoy crucificado con Cristo, mas vivo, no ya yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al momento, el punto que tú te paras aquí arriba, tú tienes que parar de ser tú y tú tienes que darle la primacía a Jesucristo. El primer lugar lo tiene el Señor. Ya sea cazando un conejo, ya sea montado en tu caballo, ya sea prometiendo una bomba atómica y entregándola, pero Cristo tiene que tener el primer lugar. Tú te moriste. A partir de ese momento que te paraste en el púlpito, no eres tú el importante. Olvídate de ti, tú no eres el centro del universo. El centro es Cristo. Amén. Dentro de eso, toda introducción y toda ilustración de esa introducción debe no solo tener a Cristo como por centro, sino que también debe ilustrar todo lo que tú vayas o sea, tiene que tener una correlación, una concordancia de lo que vas a comenzar a hablar con lo que va a continuar tu mensaje. Tú no vas a comenzar a hablar de un caballo y terminar con un conejo. Volvemos otra vez a lo mismo. Si estás en el caballo, sigue con el caballo. Ese es el mensaje, el caballo. Un día tengo que preparar un mensaje del caballo. Los caballos del Apocalipsis, los jinetes del Apocalipsis. Eso está bueno. Ahí está bueno. Hay varias ilustraciones que se pueden sacar de esos caballos, de esos jinetes del Apocalipsis, de los colores de los caballos, de esas cosas. Mira, está interesante, ¿no? Se me ocurrió ahora. Sí, entonces Cristo debe ser el centro de todo. Ahora, vamos a ver otra cosa importantísima con respecto a la introducción del mensaje y más bien con respecto al texto. Y es lo que le decía, que estas dos cosas, tanto el cazar un conejo como un texto fuera de contexto, que es un pretexto, destruyen tu sermón o le dan vida a tu sermón. Y ahí estamos en los métodos para captar esa congregación.
Y dentro de los métodos, lo primero que tú lees para un mensaje es la Biblia, la palabra de Dios, es un texto. Recuerda que cuando hablamos del texto, había mucha tela por donde cortar. Eso es lo que significaba en latín. Y yo le tengo a ustedes la clave para poder desarrollar su mensaje. De hecho, a partir de hoy vamos a hacer un ejercicio y esa va a ser la tarea para la próxima y además va a ser un examen porque va a ser calificado. Cada uno de ustedes, de ese bosquejo que me preparó, que yo le califiqué, eso es un bosquejo, eso no es un mensaje. No es lo mismo un bosquejo que un mensaje. Por eso cuando tú predicaste tu mensaje, tu bosquejo, de aquí del púlpito, tú predicaste tu bosquejo. That's it. No hiciste nada más. Y cuando terminaste, Roberto dijo, Omar le dio 100 puntos. Yo le di 100 puntos a tu bosquejo. Pero un bosquejo no es un mensaje. Yo les voy a enseñar cuando terminemos el primer mensaje, el primer bosquejo que yo elaboré como mensaje. Y eso es lo que ustedes van a hacer de su bosquejo. Van a elaborar un mensaje. ¿Ok? Y no es una hoja de papel con las líneas del bosquejo. No, van a desarrollar cada punto en una hoja de papel, ya sea escrito a mano o mecanografiado, pero me lo van a tener que entregar en la próxima semana, un mensaje de su bosquejo. Mínimo debe tener 2 o 3 hojas. No acepto una sola hoja como mensaje, porque una hoja es un bosquejo. Y ese va a ser el próximo ejercicio. Y el próximo examen, actually, que le voy a calificar a la próxima clase. Tienen que aprender a desarrollar ese mensaje a partir del bosquejo. Ahora, ¿cómo funciona? Y yo le enseñaba a Alvarito, y me hubiera gustado, de hecho, ¿tú tienes tu bosquejo ahí, please? Sí. Ok. Yo le estaba tratando de enseñar a Alvarito, por cierto, quiero en la segunda hora de clase, quiero enseñarles un poco cómo fue que yo les califiqué el examen. Ahora, con respecto al bosquejo de Alvarito, el título del mensaje de Alvarito se llama Locura Cristiana. Y yo le di 100 puntos a su bosquejo. El bosquejo está excelente, le puse aquí excelente bosquejo. Ahora, yo hubiera desarrollado un poco más cosas con respecto a, por ejemplo, el mismo título. El título, para mí, cada quien tiene su punto de vista, cada quien tiene lo que Dios le dio. Pero hay ciertos puntos claves que puedes tomar de la Biblia, de la palabra de Dios, que te van a ayudar a eso mismo. Y ese es el objetivo mío aquí, tratar de enseñar a ustedes lo que yo aprendí, lo que Jeff nos enseñó y cómo poder desarrollarse, expresarse delante de la congregación, tener algo de qué hablar. Omar me decía, yo no podría estar ahí hablando ni 10 minutos de mi bosquejo, de lo que yo escribí. Y ahí es donde está el detalle. Por ejemplo, yo a este, y ya les dije, un día me gustaría coger uno de sus mensajes y exponerlo a la congregación ya arreglado por mí. Y yo lo voy a decir aquí, no es un mensaje mío, es un mensaje de uno de mis alumnos, de fulano de tal, y yo lo voy a predicar. Lo voy a predicar para sacarle el jugo a ese tema que ustedes me dieron. Y eso les va a servir de mucha ayuda. Por ejemplo, aquí volvemos al título y él decía locura cristiana. Y yo pudiera haberle puesto, por ejemplo, algo como bendita locura. O locura, locura cristiana, como él puso, poder de Dios. Algo así, algo porque la Biblia habla en ese mismo texto que él buscó de Actos 26, del 12 al 25. Dice, porque es algo que me llama locura, es poder de Dios. Y es precisamente eso lo que no dejes tanta... Bueno, puedes dejar títulos inconclusos si después vas a explicarlos, ¿eh? Y él lo hizo acá. Ahora, en las ilustraciones, cuando él me dice aquí en las ilustraciones que lo mismo pasa con su familia, cuando él trata de hablarle a su familia y a sus amigos, a sus amistades, acerca de Cristo, nos llaman locos. Y yo le decía, bueno, aquí podemos ampliar un poquito cómo fue tu transformación. ¿Por qué ahora te dicen loco? Pero cuando estabas en el mundo,
no te llamaban loco, y lo que estaban haciendo realmente sí era locura, porque amanecerlo todos los días delante del ídolo de porcelana, la taza vomitando después de una buena borrachera, yo creo que eso es más locura que estar sirviendo al Señor. Pero bueno, aquí hay otro detalle cuando él dice que le estaba testificando a uno de sus miembros de su familia y le dijeron, casi me convences. Y ponen un ejemplo en la Biblia donde uno de los... Mi hermano, dice casi me convence, pero ese casi te lleva al infierno. El infierno está lleno de gente casi me convence, casi me arrepiento, casi acepto a Cristo, casi. Hay mucha tela por donde cortar en cada uno de los sermones, de los bosquejos que tú preparas. Ahora, y es lo que les voy a enseñar en esta mañana. Cuando tú coges un texto para preparar un mensaje, lo más importante son las preguntas que tú te hagas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? Te voy a poner un pequeño ejemplo. ¿Se acuerdan de mi mensaje del diezmo, el estudio bíblico, no? Ahora, déjame decirte una cosa. La mayoría de la gente que se para aquí adelante, desafortunadamente no tienen ni la menor idea, porque o no lo estudiaron, no se prepararon, no fueron a un instituto bíblico, no les enseñaron cómo preparar la estructura de un mensaje. Y si no te lo enseñan, es como mi mítico decía el eunuco, ¿cómo puedo saber si no me enseñan? Tú tienes que aprender, tienes que estudiar. Las cosas no salen de la nada, llevan sacrificio. Entonces, estamos hablando del diezmo y el 90%, 99.999%, como digo yo, de todos los pastores que predican del diezmo, usan una mala distribución de la Biblia. No se hacen esas preguntas y por lo tanto lo que le entregan a la congregación es un bagazo, leche corrupta, como mismo dice la Biblia, es leche adulterada por el diablo. Porque lo primero que ellos dicen es que tú primero te aplican una parte de la Biblia en Malaquías, donde no tiene nada que ver contigo, de que tú tienes que traer los diezmos al alfolí para que haya alimento en tu casa y para que en mi casa, dice Jehová, y entonces para que Dios te dé de lo que tú le das. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Primero, ¿qué cosa es el diezmo? El diezmo es el 10% de la cosecha. En ningún momento fue dinero. Eran granos. Si no te haces esa pregunta, ¿qué cosa es el diezmo? Ya estás perdido. Así es con cada tema que vayas a predicar. Una cosa importante, señores. Cojan una palabra clave de lo que vas a hablar o del título de tu mensaje y siempre busca su significado. ¿Qué significa en el diccionario? Explícale a la congregación cuál es tu punto de vista, cómo es que tú lo ves a la luz de las Escrituras. No tu punto de vista, sino el de la Biblia. Eso te va a ayudar mucho. ¿Qué significa la palabra diezmo? El 10% de toda la cosecha, de todos los granos. Eso es el diezmo. ¿Cómo era el diezmo? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo hacían los judíos para traer los diezmos? ¿Cómo ellos lo hacían? ¿Cuándo lo hacían? Todo eso está ahí. Es solamente buscar un poquito. En Números y Levítico está descrito todo lo que Dios dijo acerca del diezmo para los judíos. Porque eso es otra cosa. ¿Para quién era el diezmo? Si no distribuye las Escrituras, el diezmo no te califica a ti. No es para ti. Tienes que saber para quién era el diezmo. A quién le fue ordenado el diezmo. A los judíos, a los hebreos. Eso no es tuyo.
Y por último, ¿dónde? Tienes que buscar dónde en la Biblia fue que Dios lo dijo, en qué tiempo histórico, porque si no, estás sacando un texto de su contexto histórico y no vas a poder explicarle a la congregación, no lo van a entender o vas a explicar una falsa doctrina. Y ahí de eso se trata, ahí está el punto, ahí está el detalle. Por eso, estas preguntas, mis hermanos, son sumamente importantes a la hora de preparar tu sermón. Esa es la estructura, esa es la solidez, el fundamento de tu sermón. Segundo, debes aprender a enumerar los puntos que tú vas a tratar en tu sermón. Eso te va a servir para tú guiarte en el resto de tu sermón, no olvidarte de algunas cosas que van a ser importantes y que ya tú lo tenías previamente analizado cuando preparaste tu bosquejo. Si no enumeras, punto número 1, punto número 2, punto número 3, cada uno con sus textos, cada uno con sus referencias cruzadas, con sus comentarios, con sus ilustraciones, eso es un mensaje. Esa es la estructura de tu sermón. Tienes que enumerarlo. Si no lo enumeras, estás perdido. Tienes que hacer referencias a muchas cosas. Cuando tú usas referencias en la Biblia, tú las puedes incluso aplicar al día de hoy en que estamos viviendo. Tú puedes usar referencias bíblicas y acontecimientos históricos que han estado en las Escrituras y que hoy en día todavía siguen siendo útiles para tú poder preparar un mensaje. Hoy en día siguen siendo aplicadas a nosotros como gentiles. Eso es importante para tú preparar un mensaje, un sermón. Lo otro es la utilización. Y yo lo hablaba de esto, yo creo, en la clase anterior. En nuestro idioma, y cada idioma tiene sus propias características, pero en nuestro idioma hay muchas cosas que tú puedes utilizar para hacer referencias a tu sermón. Disculpe. Y hablamos de símiles, metáforas, ilustraciones alegóricas. Puedes usar poemas, hechos históricos. Puedes usar acontecimientos vigentes hoy en día, canciones. El otro día, no sé tanto, yo preparé un mensaje y le puse por nombre El Bobo. Y era de una canción de Ricardo Arjona, un cantante popular que a mí me gustaba mucho, porque la música que él escribe es muy profunda y no todo el mundo la sabe entender. Y aunque el tipo es un diablo y es un impío, incircunciso, porque de hecho era hijo de pastores bautistas, y ahora yo no sé ni en qué cree. Pero así vive la gente hoy en día. Yo saqué un mensaje solo de esa canción que se llama El Bobo. Y así vive la gente allá afuera, esperando como un bobo el final. Así, esa es la última frase de la canción. Esperando como un bobo el final. Así vive la gente allá afuera sin Cristo, esperando como bobos el final de morirse. Y dice él en la canción que no sabe para dónde va, no sabrás tú, yo sé. Dice que te van a poner una corbata, tu mejor corbata, en eso mejor de ciprés, dicen, una caja de ciprés, de madera. Y así vas a esperar tu último día. Yo no quisiera estar en esa situación. Y hay mucha gente que están así, esperando como bobos el final. La moraleja de la historia es que básicamente tú puedes sacar un mensaje de cualquier cosa sin cazar conejos, o aún cazando conejos sin bajarte del caballo, usando esta metodología, las preguntas. Ahí en el mensaje yo dije qué significaba un bobo, qué cosa era un bobo, médicamente hablando. Hablé de los síndromes de Down. ¿Se te rompieron los espejuelos, Barito? Sí. Se te partió el cristal. Hablo de qué significaba la palabra bobo médicamente, de la trisomía del par 21. O sea, es un detalle que vas sacando, son muchos detalles por aquí, por allá, buscando información en el internet. Mañana me toca predicar a mí otra vez.
va a ser la segunda parte del mensaje del estudio bíblico de la ayuda idónea. ¿Ok? Y este se llama una ayuda idónea con una cabeza apropiada. Si tú no eres una cabeza apropiada, tu mujer no tiene por qué ser una ayuda, y mucho menos idónea. Bueno, idónea no existe, pero una ayuda que esté delante de ti siempre. Y van a haber cosas interesantes mañana. Yo busco cosas de aquí y de allá y me estudio y me preparo. Yo estuve por 5 horas casi preparando ese estudio de mañana. No es que en 15 minutos tú vas a preparar un mensaje. No funciona así. Yo les explicaba que un sermón llevaba un 90% de transpiración y 10% de inspiración. Tú tienes la inspiración divina, es la palabra de Dios. Pero la preparación de tu sermón eres tú con Dios. Eres tú humillándote con Él, orando, buscando de Él, leyendo la Biblia, estudiando, buscando cosas que tú necesitas para entregarle a la congregación. Tienes herramientas, úsalas. Tienes mecanismos, tienes mucha información. ¿Por qué le tienes que dar a la congregación leche? Dale un churrasco. Ellos esperan eso de ti. Ellos esperan que tú te prepares, que estudies, que busques. Esa es tu responsabilidad ante Dios. Cada hombre tiene su estilo. Pero si tú te paras delante de una congregación, delante de Dios, porque vas a hablar su palabra, y no te preparaste lo suficiente, yo no lo acepto. Dios no lo acepta tampoco. Porque Él te está dando a ti un trabajo que hacer. Y si te puso ahí, es para que lo cumplas correctamente. Es para que busques de Él, para que te capacites, para que estudies, para que entregues lo que Él te ha dado. Y eso lleva sacrificio. Eso no es de la nada. Por último, tienes que aprender a cómo desarrollar ese sermón. Y una manera de desarrollar ese mensaje es usando contrastes y escenarios. Por ejemplo, un contraste entre el tema principal y otros temas paralelos, parecidos. Peligros en el mundo comparados con peligro del pecado. Uno de los ejemplos. Y eso es un buen mensaje. Yo creo que por ahí está uno de ese mensaje, se llama así. Porque es que tu pecado te alcanzará. Así se llama, creo, el mensaje. Tu pecado te alcanzará. No vas a querer pagar el precio que te va a cobrar. Ni vas a querer ir tan lejos de lo que Él te va a llevar. Eso es el pecado. Las consecuencias del pecado serán catastróficas. Tú no las vas a querer ni siquiera imaginar. Cuando yo estaba bien perdido, y yo le voy a decir una cosa, yo uso muchas ilustraciones de mi vida práctica. A mi esposa no le gusta que yo lo mencione, pero mañana mismo que ella no quiera, tengo que mencionarla, porque es mi vida y ella es mi mujer. Y yo estoy hablando de matrimonio, y estoy hablando de cabeza y de ayuda, y ella es mi ayuda. No le gustará, pero ella se casó conmigo. Y ahora esto es lo que yo hago para el Señor. I'm sorry. Yo siempre le digo, yo sé, mi amor, que no te gusta que te ponga en el punto de la mira, porque todo el mundo la mira y a eso le da pena. It is what it is. Así es como es. Esas ilustraciones de tu vida práctica, de tu vida diaria, ayudan a otros. Porque son cosas por las cuales ya tú viviste, por las cuales ya tú pasaste, por las cuales Dios te ayudó o a salir de ella, o tristemente fracasaste de una manera o de otra. Cuando yo estaba perdido, enfangado, yo me he casado 5 veces. No porque me dé eso ningún orgullo, al contrario. Hoy en día eso me duele, me pesa, me siento mal por las consecuencias que han traído. De esos matrimonios anteriores, yo tengo 2 hijos con diferentes mujeres. Una niña de 17 años que vive en Chicago, que hace no tanto pasó por una situación bien difícil de bulimia, de anorexia nerviosa, y estuvo en el hospital, y yo la veía en el hospital allí
con todas esas cosas y siendo enfermero, sabiendo las consecuencias que eso podía traer, yo lloraba y yo sufría y yo le pedía, Dios mío, ten misericordia. Pero son consecuencias de tu pecado que hoy en día entonces tú las sufres ya cuando no tienes remedio. Igual que el hijo mío de hoy, 23 años. ¿Cuántos tienes? 22. Tú puedes ser mío. Y él hace poco aceptó a Cristo. Pero llevaba una vida, no sé cómo estará ahora, porque está en New Mexico, bien lejos, pero estaba llevando una vida bien disoluta, bien perdida. Y a su edad, yo estaba quizás un vaino peor que él, aunque sí, probablemente, no sé, yo sé en qué condiciones él está, pero a su edad yo era un desastre. Yo era un desastre y no es de algo que me enorgullezco. Hoy en día me da mucho dolor y pesar por saber que él está llenando su cuerpo de drogas y de cosas que le pueden hacer tanto daño para su futuro. Cuando estaba trabajando en Walmart o estaba vendiendo hamburguesas, cuando habla un inglés perfecto y puede tener un futuro en un país como este, desperdiciando esa oportunidad. Yo tengo casi 50 años y todavía sigo estudiando para poderle ofrecer un mejor futuro todavía a mi familia. Lo que les quiero decir es que las experiencias prácticas de tu vida le van a servir a otros, le van a servir a tu congregación al día que tú prepares un mensaje. Esas ilustraciones de vida son no solo útiles, son necesarias para que la congregación pueda tomar quizás algunos ejemplos, ya sea buenos o malos, y mejorarlos y perfeccionarlos y que no pasen por lo mismo que tú pasaste, porque ya tú lo pasaste, aunque casi nadie escamienta por cabeza ajena, tienen que pasar por sus propios trastazos, sus propios golpes. Y es una de las maneras que Dios hace para darte golpe. Eso es desarrollar una escena del texto usando contrastes en tu mensaje. Y hasta ahí tenemos qué debes hacer en tu introducción, qué no debes hacer, qué es lo que Cristo debe ser el centro, cuáles métodos debes usar, cuáles preguntas debes hacerte del texto. Es importante que lo visualices de esa manera y que a partir de ahora, de hoy, cojas tu bosquejo y lo desarrolles en un mensaje. Y que en la próxima clase, tienes 2 semanas para hacerlo, me entregues ese mensaje ya desarrollado, haciéndote preguntas del texto, elaborando ilustraciones, sacándole provecho, tela por donde cortar, sácale el juguito a ese bosquejo, sácale el asca. Si te guías por ahí, vas a tener éxitos. Recuerda, te di herramientas para buscar referencias cruzadas, para buscar comentarios bíblicos, para buscar definiciones de palabras claves. De eso se trata esta asignatura, aprender cómo desarrollar un mensaje. Para cuando te pares aquí un día, sepas cómo hacerlo y no le des lechita a la congregación. Dale lo que le prometes. ¿Ok? La próxima parte de este sermón, o de cualquier sermón, es el discurso. Vimos el título, vimos el texto, vimos la introducción, vamos a ver el discurso. Ahora, todo esto te va a llevar al discurso. ¿Qué cosa es el discurso? Y mira, en esta misma clase ustedes pueden ver ya precisamente qué es lo que yo le estoy enseñando, lo que le estoy explicando.
yo le voy a dar la definición por el diccionario de lo que es el discurso. ¿Ves? El discurso, dice la definición el diccionario Aristo de la lengua española, es la porción del mensaje que presenta el tema desarrollado, dividido en partes o puntos clave. Es el corazón del sermón y la parte por la cual existen las otras 4 partes del sermón. Tema, título, tema, texto, introducción y conclusión. Ahora, el discurso tiene divisiones, tiene subdivisiones. Debe tener un orden definitivo. Yo le explicaba de la importancia de enumerar ese orden para que no se pierda. La naturaleza nos enseña, dice aquí Jeff, aunque no sé por qué pone naturaleza, porque nos enseña que todo se divide en partes: el tiempo, la vida, el día, el universo, etcétera, etcétera. Yo diría de una mejor manera, no la naturaleza, sino que Dios creó todo en su orden perfecto. Todo tiene que tener un orden. Un sermón no es la excepción. Si no le pones un orden a tu sermón, no va a tener sentido ninguno. Y tú te vas a estar perdido a la hora de predicarlo, a la hora de exponerlo, porque no vas a saber cómo guiarte. Tienes que tener un orden, una definición. Y las divisiones del sermón funcionan como también funciona el esqueleto de un cuerpo humano. Los huesos, por ejemplo, son la estructura sobre la cual está edificado el cuerpo, como así Dios lo hizo. Un esqueleto sin carne no funciona. Igual un cuerpo sin hueso es una medusa, es un agua mala de eso. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llaman esas cosas que... Agua mala. Sí, agua mala, pero eso tiene otro nombre, ¿no? En inglés. Jellyfish. Jellyfish, that's what I want to say. Es un jellyfish. Y tú no quieres ser un jellyfish, ni tu mensaje tampoco. Entonces, tienes que tener la estructura de tu sermón correctamente, con divisiones y con un orden determinado, para no ser un jellyfish. ¿Ya? Tienes que entregar tu mensaje desde tu corazón, confiando todo el tiempo en el Espíritu Santo, para que Él te dé las palabras correctas. El bosquejo no es el mensaje. ¿Recuerdan? Ya se los dije ahorita. Y aquí ahora lo está diciendo, lo está enfatizando. Jeff decía, el bosquejo no es el mensaje. Por eso, ahora ustedes van a coger su bosquejo y me van a hacer un mensaje de verdad. Y ven cómo todo va pasito a pasito, poco a poco. Hemos aprendido la vocación celestial, porque un hombre es llamado, cómo es llamado, cuál es tu responsabilidad ante Dios, qué es lo que debes hacer. Estudiamos todo eso. Hicieron un examen, todos salieron excelentes, gracias a Dios. Se prepararon, estudiaron. Eso me hace sentir orgulloso, me hace sentir de que mi sacrificio no está siendo en vano. No me importa la cantidad, me importa la calidad. Donde haya 2 o 3 reunidos, ahí está Él. Aquí vemos 4, más que suficiente. Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, right? Vino aquí, le predicaba a miles. ¿Cuántos tenía? 12. Yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias, como decía Juan. Yo no soy nadie, yo no soy nada. Y tengo, mira, 3 aquí, porque uno se fue, se rajó, por una razón o por otra. Cuando nosotros comenzamos el instituto, empezamos 6, quedaron 4. 2 se fueron. Ahí yo tengo la foto de cuando comenzó el instituto. Porque Demas me ha abandonado amando las cosas de este mundo. Y déjame decirte una cosa, cuando tú le dedicas al Señor la primacía, el primer lugar, Él
va a cuidar de ti. Él, y eso lo he aprendido a lo largo de los años, Él te va a dar lo que tú necesitas y más que eso. Basta el día con su afán. Si tú te entregas a Él por completo, Él va a cuidar de ti. Él va a hacer que a ti no te falte nada. Porque así es como funciona, pero tienes que confiar en Él. Ahora, si tú empiezas a buscar primero las cosas que tú necesitas y le das entonces la última parte a Dios, lo que me queda, ya entonces no es lo que la Biblia te está enseñando. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo no merezco tener el camión ese que tengo. De hecho, ni lo necesito. Yo no necesito tener ese camión de lujo. Es una bendición de Dios. Amén. Es una bendición porque pienso que le estoy dedicando todo su tiempo a Él, todo mi tiempo a Él. Estoy tratando de hacer hasta el máximo esfuerzo para trabajar para Él. Y les voy a decir una cosa, no se trata de esto ahora mismo aquí. Miren, esta semana yo le prediqué fácil a 5 o 6 personas te voy a decir una cosa, de más de 40 o una hora hablándole del Evangelio. 2 de ellas terminaron llorando. ¿Se aceptaron o no? Si lo hicieron de corazón o no, yo no lo sé. Ese no es tu trabajo, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Si fueron lágrimas de cocodrilo, tampoco lo sé. A una se le murió el papá. Y el papá era un brujero, un santero. Y por ahí mismo me agarré. Y por ahí mismo, mientras le estaba haciendo la prueba de la alergia, le estaba hablando del Evangelio. Le di la vacuna, le di lo que le tenía que hacer. Y le empecé a decir, le dije, bueno, mira, es muy difícil para mí decirte de que tu papá, yo no sé dónde está. Si no se arrepintió a último momento que alguien le habló, desafortunadamente estará ahora mismo en el infierno, porque en uno de los 2 lados tiene que estar. Igual que hay un Dios y un diablo, hay un bien, hay mal, hay cielo, hay infierno y hay una vida eterna. Y hay una ley divina que dice que cuando el alma se separa del cuerpo, va a uno de los 2 lugares. Por eso estoy preparando un mensaje, un sermón, un estudio bíblico que se llama la salvación. Porque hay mucha gente que no sabe por ser salvo, pero no saben cómo entrarle a alguien para hablarle de Cristo. Y ahí es donde está la clave. Ahí es donde está el punto. Es como preparar un sermón. Pero si tú no sabes cómo le vas a hablar a alguien de Cristo, esa gente nunca va a aceptar a Cristo. La mayoría de la gente tiene miedo a hablarle. Tiene miedo a dar un tratado. Tiene miedo porque no sé qué le voy a decir. Porque no sé. Tienes que saber. Tienes que saber porque es la única manera que tú vas a hacer tu trabajo para Dios. Que esa gente se van a librar del infierno. Y mucha gente son gente que tú quieres, es tu familia, son tus amigos, son gente que tú conoces, que no quiere que se pierdan. Aunque son salvos, hay que enseñarles cómo darle el plan de salvación a otra gente. Y eso va a ser el estudio bíblico. Tienes que entregar ese mensaje desde tu corazón, confiando todo el tiempo en el Espíritu Santo, para que te dé las palabras correctas. El bosquejo no es el mensaje, es la estructura del mensaje. Ese bosquejo que ustedes me prepararon es una estructura. Ahora, esa estructura tiene un orden, tiene divisiones, tiene un título, tiene un texto, tiene un tema que desarrollar, tiene una introducción, un discurso, unas conclusiones que tú tienes que ordenar. Tienes que ponerle referencias cruzadas. Tienes que ponerle ilustraciones, tienes que ponerle definiciones, tienes que sacarle lasca, sacarle el jugo. Dios nos ha entregado a nosotros el mensaje. Y el mensaje está aquí. Que no me venga una profetisa esa endemoniada a decirme de que ella tiene palabra de Dios para ti. Que el Señor te reprenda. La palabra de Dios yo la tengo. Tú no tienes que darme nada. Tú eres una incircuncisa que estás hablando supuestamente en nombre de Dios y eres una mentirosa. Y Dios te va a pedir cuenta por eso. Y más que eres una mujer.
no me trates de meter el pie. La palabra de Dios ya está aquí. Esa profecía está aquí. No me vengas a inventar otra cosa. Y las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. 1 Corintios 13. Dios nos ha entregado su mensaje en la palabra de Dios. El mensaje de Dios tiene un bosquejo, tiene una organización, tiene una estructura y tiene divisiones. Segunda de Timoteo 2:15. Yo creo que esa es, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, predica, amén, que distribuye bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que distribuye bien la palabra de verdad. La distribución de la Biblia, la distribución de tu bosquejo es importante. La distribución de ese mensaje. Te estoy aburriendo, que te voy bostezando. Te quedaste con sueño. La Biblia es eficaz porque es inspirada por Dios. Tu mensaje, para que sea eficaz, tiene que tener la inspiración de Dios. Tiene que tener el aliento de Dios. Mientras más Biblia incluya en tu mensaje, más inspiración divina tendrás. Usa mucho la Biblia. Las citas bíblicas pueden ser leídas o citadas de memoria. No importa. Lo más importante es que la Biblia se incluya en tu sermón. Ahora, hay 3 propósitos en estas divisiones. La primera es que ayuda al predicador a mantenerse en el tema para no desviarse de él. Por eso tienes que tener un orden. Y eso ya se lo había dicho ahorita. La segunda es que ayuda al oyente a estar enfocado en ese mensaje que tú estás entregando. Y la tercera es que ayuda a tu memoria. La mente de cada persona es como una máquina. Es una máquina de orden. Es como una computer creada por Dios. Tu cerebro, la masa encefálica, la materia gris que tienes dentro, está creada por Dios de una manera, y de hecho eso es lo que nos diferencia de los animales. Nosotros, igualito que una computer, está organizada en escritorio, desktop, la parte de la portada, tiene documentos, tiene pictures, music, tiene una organización. El cuerpo humano es igual, tiene una organización, tiene una estructura. Bueno, tu mente es así. Dios te creó con esa opción de poder pensar, te dio un libre albedrío. Por eso es que Él creó al hombre perfecto. Si Él hubiera creado, como dice la Biblia, una máquina, un autómata, un robot que no pudiera pensar, que no pudiera decidir, no hubiera sido una creación perfecta. Él hizo una creación perfecta. Que el hombre se torció, se desvió, pecó porque no obedeció a Dios y empezó por la mujer. Eso es otra cosa. Es una decisión que el hombre tomó. Y casi siempre el hombre a lo largo de la historia ha tomado decisiones bien equivocadas. Y siempre de la manera de alejarse de Dios. Como entró el pecado en el mundo, así mismo. Si tu cerebro es una máquina, tú debes usar esa estructura de tu bosquejo, de tu sermón, para poder organizarte y poder explicar mejor tu mensaje, tu sermón. Unas cuantas reglas han gobernado la formulación de estas divisiones. Cada punto debe ser claro y distinto. Cada punto debe tener orden, movimiento y progreso. Por ejemplo, un carrusel tiene movimiento, pero no tiene progreso. Están en lo mismo. Hay gente que se para aquí y llaman un cantinfleo, como le digo yo. Ustedes saben quién es Cantinfleo, ¿no? El mexicano ese cómico. Hable y al último no le entendió nada. Nada.
Eso es cantinfleo. Bueno, hay quien se para aquí y es un carrusel. Es un carrusel con un cantinfleo. Habla, pero al final del día, tú terminó el mensaje, terminó el estudio bíblico, terminó el sermón y tú dices, bueno, pero ¿a dónde fue? ¿Cuál fue el objetivo de su mensaje? ¿Cuál fue su estructura? ¿De qué habló? Y tú te quedas así como, y bueno, ¿y ahora? A Dios gracias, nosotros aquí no ponemos cualquiera a predicar. La gente que viene aquí ya por experiencia los conocemos y sabemos que las cosas que hablan cuando vienen los pastores invitados de la conferencia. Y antes venían gente que tú los oías hablar y tú decías, wow, ¿y de dónde ese tipo sacó eso? ¿De dónde ese hombre buscó esa información que yo nunca en mi vida lo había oído? Eran cosas novedosas, profundas, fuertes de la palabra de Dios. Yo creo que tú no estabas todavía aquí cuando Jeff, no estaba. Cuando Jeff estaba aquí, él tenía a su gente escogida así con pinzas en todo Estados Unidos e incluso de la América Latina también, que eran gente tan preparada que, wow, yo me deleitaba en esos mensajes, en esos estudios bíblicos. Yo me quedaba así, yo digo, wow. Y yo he estudiado muchísimo en la vida. Y mira que yo me he metido toda mi vida estudiando y investigando y averiguando. Me gusta saber cosas para poder, cuando me paro aquí, saber qué hablar. Y ahí habían cosas que esa gente decía que yo me quedaba así. Uno de ellos era el Mike César ese tipo. Ese tipo venía con cada mensaje, a cada estudio bíblico aquí que tú te quedabas así. Y además es la manera de exponerlo. Te quedabas así, bobo, así. Yo me babiaba. Y mi mujer me decía, cierra la boca. Porque yo lo disfrutaba, porque me gusta aprender y saber de la palabra. Y cuando tienes un orador que te explica de esa manera, tú te quedas, wow, boquiabierto. Otro es Felipe Robinson. Aunque él es a veces un poco monótono, pero las cosas que habla son bien profundas. Tiene un conocimiento de la escritura, porque yo le llamo los polillones. Esa gente son polillas, esa gente no hacen otra cosa que no es estudiar Biblia y darle duro, porque se meten adentro de verdad. Yo le llamo a Felipe la enciclopedia. Si tú quieres saber cualquier cosa de la Biblia, tú pregúntale a Felipe. La última vez que vino Felipe aquí, yo lo invité a almorzar. Y empezamos a hablar del alma. Oye esto. Y Felipe me empieza a decir a mí una cosa que yo nunca en mi vida había oído. De que él pensaba que cuando él se muriera, él se iba a encontrar a sus dos perritas que se habían muerto en el cielo. Digo, pero Felipe, ¿de dónde tú sacas eso? Mi hermano, dice, espérate, no tiene problema. Me buscó un pasaje en Proverbios donde dice, y el alma del animal. Digo, ¿cómo fue? Y la única Biblia que lo tiene es la de nosotros, la 1865. Ni en inglés dice eso, en inglés dice otra cosa. ¡Wow! Y son cosas así. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría, de conocimiento. No hay un científico, puede ser quien sea, 3 doctorados, no importa. Pero cuando usted viene aquí, bro, no hay nada como eso. Los puntos deben ser acumulativos. Cada punto debe llevar al sermón de una manera lógica al próximo punto. Me faltó algo en el progreso y en el movimiento. Me quedé en el carrusel. Pero él dice aquí, una pandilla de jóvenes tiene movimiento, pero no tiene orden. Esas son las gangas que hay afuera. Tienen mucho movimiento, pero no hay un orden. Un ejército marchando tiene estas 3 características. Tiene movimiento, tiene progreso y tiene orden. Un sermón debe ser como un ejército. Un ejército conquista sus objetivos en orden, paso por paso. Al vencer el primer objetivo de la batalla, procede para atacar el segundo objetivo hasta que por último vence al enemigo. Eso es un mensaje. Ese es tu objetivo. Vencer al enemigo, vencer al diablo. Que los oyentes, que tus hermanos en Cristo puedan aprender de la palabra de Dios. Y ya es las 12. Vamos a parar aquí. Y vamos a comer algo. Y después regresamos a la segunda parte.